Buenas noches y feliz sábado. Gracias a Dios que de diferentes lugares nos ha permitido llegar a este lugar. Gracias a Dios por este campamento y gracias a Dios porque ya su presencia está en nuestro medio. ¿Sabe? El pueblo de Israel 3 veces al año tenía que ir a Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan que habían 7 festividades al año. 3 de ellas eran obligatorias para todo hombre de 20 años o más. Pascuas, que era la fiesta de ¿qué? De la liberación de Egipto. Día de independencia, en otras palabras. 50 días venía el día de Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Y después en el otoño venía la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Y todo hombre de 20 años o más debía de ir con su familia y también llevar una ofrenda delante del Señor. Ahora, hoy día no celebramos esas festividades. En Jesús, todos esos tipos y figuras tuvieron un cumplimiento completo y aún superior y mejor. Pero nos damos cuenta que estos campamentos toman el lugar de aquellas festividades del Antiguo Testamento. Se nos ha dicho que es el lugar donde Dios quiere hacer una obra especial y donde quiere derramar su espíritu y preparar a su pueblo para su regreso. Es más, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel estaba rodeado de enemigos. Y cuando ellos iban a Jerusalén, ¿qué pasaba con sus propiedades? ¿Cómo quedaban sus propiedades? Solas. ¿Qué podían fácilmente hacer los enemigos? Saquear, robar, destruir. Pero les voy a leer algo en esta noche. No voy a usar mis palabras, voy a dejar que la palabra de Dios nos dé la respuesta. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34. Escuchen lo que voy a leerle, comenzando en el verso 23 y después el 24 dice lo siguiente. 3 veces en el año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra cuando tú subieres para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Amén. ¿Cómo usted llamaría eso hoy día? Seguro. Pero no es mejor seguro que el que ofrece el Señor. Amén. Porque hoy día, a pesar de cámaras y seguros, los ladrones todavía siguen haciendo su obra. Pero el Señor dice, yo no voy a permitir que nadie toque tu propiedad. Amén. ¿Saben ustedes que tomaban 30 días al año para ir a estas 3 festividades? Porque la Pascua era un día, pero después venía una semana entera. La fiesta del Pentecostés era un día, pero la fiesta de los tabernáculos era una semana. Así que no olviden, no habían carros, no habían aviones, no había ninguna transportación, o caminaban, o a caballo, o a camello. Y los que venían desde lejos, del norte o del sur, tenían que viajar por días. No habían hoteles tampoco, alguien quizás le daba posada en su hogar. Y viajaban por días para llegar, después la participación de la festividad y después días para regresar a casa. Si usted toma al menos los 3 festividades y 2 de ellas eran de una semana, era un mes al menos que estaban ausentes de su hogar. Y sus enemigos sabían la fecha exacta, donde no había nadie de ellos. Por todos estaban en Jerusalén, pero los ángeles estaban allí. Amén. Gloria al Señor. Así que en esta ocasión su hogar no está solo. Gloria al Señor. Hay ángeles que están protegiendo su hogar. Amén. Pero no tan solo había protección del hogar. Gracias, Señor. Dice que yo ensancharé tus términos. Amén. ¿Qué significa eso? Bendiciones materiales. Gloria al Señor. Si usted tuvo que dejar de trabajar hoy, el Señor ya tiene algo para recompensar hoy esto. Pero lamentablemente el pueblo de Dios no entiende eso. Y no viene hasta que termina de trabajar el viernes. Cuando hace meses sabían de este campamento. Como el campamento del otoño. No, yo no puedo dejar de trabajar ni una hora. Pero el Señor ha prometido que si usted lo pone a Él en primer lugar y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Lo quiero animarles para que en otra ocasión no permita que hasta que usted termine su trabajo, usted diga, no, yo voy a pedir permiso.
Y voy a salir al mediodía, o quizás el viernes lo voy a tomar libre. O el domingo, hasta que no termine, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque yo quiero recibir cada bendición que el Señor tiene. Y el Señor va a proteger su hogar, va a proteger su negocio y le va a recompensar por ponerlo a Él en primer lugar en su vida. Y también su carro va a llegar con bien. Porque el Señor tiene bendiciones para todos, aún para aquellos los que son animales. En aquellos años, hará el carro en nuestros días para que podamos ir y regresar con bien. Por lo tanto, queremos en esta noche comenzar a estudiar la importancia de esta enseñanza bíblica de la segunda venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, cada 25 versículos uno habla de la segunda venida de Jesús. Póngase a pensar la importancia de esta enseñanza en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el énfasis estaba en la primera venida de Jesús. Pero aún hay más de 300 versículos que claramente enseñan la segunda venida de Jesús. Es más, el primer profeta que hubo en la historia, ¿saben quién fue? Enoc. Séptimo desde Adán. ¿Y de qué predicó Enoc? Que vendría el Señor, no como un niño, sino que vendría en gloria y majestad y sus ángeles vendrían con él. Por lo tanto, este mensaje de la segunda venida es tan antiguo como los inicios de la historia humana. Es más, en la primera promesa que hizo Jesús, Génesis 3:15, ¿qué dice? Que él iba a pisar la serpiente en su cabeza, ¿sí o no? Y en el libro de Apocalipsis, y no tenemos tiempo quizás para estudiar todos estos versículos, para que usted pueda descansar y mañana nos queda un día largo y lleno de actividades y usted pueda descansar bien. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que cuando Satanás y sus ángeles fueron sacados o expulsados del cielo, fueron enviados ¿a dónde? A la tierra. Es decir, que Dios le dice, esto lo vamos a arreglar nosotros en el planeta Tierra. No era que Satanás podía ir a otro lugar. No, no. Este era el lugar donde la situación de esta gran controversia llegaría a su fin. Por lo tanto, te vas a la tierra. Quien gane allí, gana esta gran controversia. Y por eso en la primera promesa, Génesis 3:15, dice, yo voy a ir a la tierra y voy a aplastar tu cabeza en la tierra. Gloria al Señor. ¿De qué está hablando ahí? No la segunda venida, esa es la tercera venida. Porque en la segunda venida todavía no hay consecuencias para Satanás en cuanto a su vida. A su reino sí, llega a su fin, pero no en cuanto a su vida. La cabeza será aplastada ¿cuándo? En la tercera venida, pero tiene que tomar lugar una primera venida y un lugar también la segunda venida. Por lo tanto, vemos desde los mismos comienzos de la historia humana el énfasis que hay en la segunda venida de Jesús y en el fin de esta controversia con Cristo como el invicto del universo. Y un pueblo que por amor y dedicado a Él y por su gracia ha sido redimido y ha sido salvado. Cuando Jesús asciende 40 días después de su resurrección. Cuando Jesús asciende, ahora vienen los ángeles. ¿Y qué le dicen a los apóstoles? Habían como 500 personas reunidas en esa ocasión. Que de la misma forma que lo han visto subir al cielo, así vendrá. Hechos capítulo 1, versículos del 7 al 9, si usted quiere la referencia. Una ida literal, una venida literal. Así que de la misma forma que sus ojos lo vieron ascender, sus ojos lo verán descender también. ¿Y cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina allá el capítulo 22 de Apocalipsis? Dice el apóstol Juan, ciertamente ven pronto. Termina haciendo énfasis en qué evento. En la segunda venida. Sí, ven Señor Jesús. Así concluye el libro maravilloso de las Sagradas Escrituras. Pero en esta noche, en forma de introducción, lo quiero llevar a ustedes al año 1844. Yo creo que todos ustedes conocen la profecía que terminó ese año. 22 de octubre del año 1844. Ahora quiero ponerlos a pensar a ustedes en esta noche. ¿Qué evento importante tomó lugar en el cielo? La primera pregunta. La segunda pregunta es ¿qué evento importante tomó lugar en la tierra? Porque esa profecía no tan solo impacta a los habitantes de la tierra, sino que impactó también en los cielos. Ese día Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. E inicia ¿qué evento? El juicio investigador. ¿Comenzando con quiénes?
con aquellos que descansaron. Y Jesús claramente lo dice, desde el santo Abel, primer ser humano que falleció, primer mártir cristiano, dice, ahora comienza el juicio investigador con aquellos que ya descansaron. Comenzando cuando, el 22 de octubre del año 1844. Pero cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, esa referencia usted la encuentra en Daniel 7:14. Vemos que primero el Padre pasa a su trono. Dice que hay un anciano de días. Y los tronos fueron puestos y los libros fueron abiertos. Inicio del juicio investigador. Daniel 7, del versículo 9 en adelante. Y cuando Jesús entra, que se le llama el Hijo del Hombre, que viene en las nubes, ahora entra a ese mismo lugar que su Padre había entrado ese mismo día, un poco tiempo antes. Ahora dice que venía a recibir ¿qué cosa? Dominio, gloria y el reino. Amén. ¿Cómo nosotros llamamos eso en el lenguaje nuestro? Las bodas del Cordero. Así que desde el 22 de octubre del año 1844 hasta el presente, la atmósfera del cielo es de celebración, de gozo y de alegría. Mientras que los habitantes del planeta Tierra pasamos por un tiempo difícil y de angustia en una crisis actual, el cielo se prepara en expectativa del segundo regreso de Jesús. Las bodas del Cordero. ¿Qué recibe Jesús? El dominio. ¿Qué más recibe? Gloria. ¿Y qué más recibe? Reino. Lo que Satanás lo usurpó a Adán, con la caída de Adán, Jesús lo va a recuperar. Amén. Y hoy día se preparan las bodas del Cordero con Jesús como sumo sacerdote por el momento presente, pero pronto esas vestiduras sacerdotales serán quitadas y vestiduras reales serán puestas sobre él. Y ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora vendrá a buscar a su pueblo. Y una eternidad maravillosa comenzará para todos aquellos que le aman y han esperado su venida. Vemos que ahora el cielo se anticipa al evento de la finalización de las bodas del Cordero. Pero ¿qué toma lugar en la tierra? Comenzando con el año 1844. Gracias. Comienza la predicación del mensaje del tercer ángel. Miller y sus seguidores predicaron el primero y el segundo ángel. Apocalipsis 14, del 6 al 8. Pero del versículo 9 al versículo 12 está el mensaje del tercer ángel. Como las iglesias protestantes no aceptaron ese primer y segundo mensaje, tampoco aceptaron ni han aceptado el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. ¿Qué pasó con esas iglesias protestantes? Se convirtieron en las hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17 y 18. Así que lo que Dios levantó en el siglo XVI, la reforma, ahora en el siglo XIX, como no aceptaron más luz, ahora el Señor dice, ustedes no quieren seguir mi plan, ustedes regresan ahora con su mamá. De donde salieron ustedes, ahí ustedes van a terminar. Y como resultado del fracaso de la iglesia, de la reforma, Dios levanta la iglesia remanente entonces. ¿No fracasó la iglesia de los israelitas en el Antiguo Testamento? ¿Dios no tuvo que levantar la iglesia cristiana? Claro que sí. ¿No fracasa la iglesia católica? Pues, absolutamente. Ahora, ¿no tiene que levantar Dios la iglesia de la reforma? Sí. ¿No fracasó la iglesia de la reforma? También. ¿Tiene Dios que levantar un movimiento final al final de la historia humana? Claro que sí. Así que los fracasos para Dios los convierte en éxitos. Porque la iglesia de la reforma comenzó bien. Comenzó trayendo la luz de la justicia de Jesús, que es la que salva, de la gracia, de la fe, de sola escritura, tan solo la palabra de Dios. Es más, comenzó aún a restaurar la ley de Dios. Pregunto, ¿el papado no adulteró la ley de Dios? ¿Qué hizo con el segundo mandamiento? Lo quitó para permitir o promover ¿qué cosa? La adoración de ídolos e imágenes. ¿Qué hizo la iglesia de la reforma? ¿Restaura el segundo mandamiento? Sí lo restaura. Te va a la iglesia de la reforma, no habían imágenes, no habían santos, no habían vírgenes, no había adoración a seres humanos muertos. El segundo mandamiento es restaurado otra vez. ¿Y qué pasó con el 10º mandamiento que había sido dividido en dos? Para que quedaran 10 mandamientos todavía. Es restaurado otra vez en forma completa.
Pregunto yo, ¿se había restaurado completamente la ley de Dios? Faltaba un mandamiento aún. ¿Y cuál era el plan de Dios? Añadir ese cuarto mandamiento. Y el mensaje, pregunto yo, del primer ángel no habla del creador que hizo los cielos, la tierra y el mar y las cosas que en ellos hay. ¿Cuál es el monumento de la creación? Es el sábado. ¿Qué hicieron las iglesias de la Reforma? No lo queremos. Lo rechazaron. Es más, le cerraron las puertas a los mileritas o a los adventistas con su mensaje del primer y el segundo ángel. Ahora Dios dice, bueno, ¿no quieres escuchar mi voz? Yo voy a levantar otro movimiento. ¿Surge la iglesia remanente como resultado de un chasco? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo surge la iglesia cristiana? ¿No hubo un chasco también? ¿Cómo estaban los discípulos en el aposento alto? ¿Chasqueados? ¿Que su maestro había muerto y no entendían lo que había pasado? ¿No tiene que venir Jesús y abrir su entendimiento para que entendiesen lo que había tomado lugar y que era cumplimiento profético? Claro que sí. ¿Entendieron nuestros pioneros el chasco inicialmente? No. Sabían que la fecha era correcta, como los apóstoles sabían que su maestro había muerto. Y a propósito, Jesús muere el día que la profecía lo indica. A la mitad de la semana, de la última semana de las 70 semanas. Daniel capítulo 9. Muere Jesús. Es decir, que ellos sabían que iba a ser un día de Pascua y que Jesús tenía que morir como el Cordero Pascual ese mismo día. Así que sabían el día, sabían la fecha, sabían el año, pero no entendieron lo que pasó. Y nuestros pioneros sabían la fecha, sabían el año, sabían el mes, sabían el día, pero no entendieron lo que pasó. Y como el chasco de los discípulos dio inicio a la iglesia cristiana, el chasco de los pioneros dio inicio a la iglesia remanente. Gracias a Dios que toma chasco y los convierte en victorias. Amén. Y los convierte, ahora un revés, lo convierte en algo de éxito. Amén. Abrió el Señor su entendimiento a ellos en cuanto a lo que había tomado lugar el 22 de octubre del año 1844. Sí. Es más, se los voy a leer. Conflicto de los siglos, página 476. Escuche esta declaración. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco del año 1844. ¿Cuál fue la clave? El santuario. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostró que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. ¿No hizo lo mismo Jesús con los apóstoles? Que Dios estaba dirigiendo el chasco aún y que tenía un plan superior. Vamos a detenernos un momento para entender lo que acabo de leer. Cuando por fe nuestros pioneros entraron al lugar santísimo, descubrieron que allí había un mueble. ¿Cuál era ese mueble? ¿O es todavía? El arca del pacto o del testimonio, ¿sí o no? ¿Qué tenía adentro? La ley de Dios, la vara de Aarón, y también había un gomer de ¿qué? De maná, ok. Pero lo que pusieron énfasis era en la ley de Dios. Así que cuando entraron por fe al lugar santísimo y comenzaron a estudiar el santuario y a darse cuenta de lo que estaba tomando lugar, se dieron cuenta, un momento, si la ley de Dios está en el lugar santísimo y el sacrificio de Jesús tomó lugar en el atrio, quiere decir que su muerte no puso fin a la ley, porque está en el lugar santísimo. Si hubiera puesto fin a la ley, ¿dónde se encontraría usted la ley? En el atrio. Pero no estaba en el atrio, ¿estaba dónde? La ley está vigente. Y en el poder o en la gracia de Dios podemos vivirla. Amén. Descubrieron el mandamiento que decía acordarte haz del domingo para santificarlo. Ustedes están dormidos, están despiertos todavía. A veces yo me equivoco, a veces ustedes están prestando atención. Acordarte haz del día de sábado. El sábado no era para los judíos nada más. Está en el lugar santísimo, donde Jesús está en el presente. No fue clavado. No fue ceremonias para el Antiguo Testamento. Si la ley es vigente, el cuarto mandamiento que forma parte de esa ley es vigente también.
Pero descubrieron que ahora ese cuarto mandamiento que era vigente y esa ley que era vigente señalaba que Jesús había entrado al lugar santísimo para completar la obra de expiación, ¿sí o no? Y la obra de expiación que ahora Jesús iba a realizar estaba basada en ¿qué? En la vida de aquellos que habían profesado su nombre. Oh, ahora comienza el juicio investigador. Si la ley hubiera estado clavada, no hay necesidad de juicio investigador, porque si no hay ley, no hay pecado. Pero como la ley está vigente y Jesús oficia como sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el día de la expiación, quiere decir que de este momento en adelante comienza el juicio y comienza con aquellos que murieron. Y todavía no ha ido con los vivos, porque comienza con aquellos que murieron. Pero ahí no se detuvieron. Si comienza el juicio investigador en este momento, con aquellos que murieron, quiere decir que los que murieron no están en el cielo, porque todavía no ha habido un juicio para ellos, ni ha habido una sentencia o a favor o en contra. Por lo tanto, la idea de un infierno eterno fue descartada, porque no hay nadie en el infierno, porque no hay infierno. Los muertos están ¿dónde? En sus tumbas. Salvos o perdidos, ¿dónde están? En su tumba. Y si ahora comienza el juicio investigador y comienza con los muertos, es decir, que ahora es que ellos entran al juicio, no cuando mueren, sino en el momento que comienza el juicio investigador. Y rescataron el mensaje del juicio investigador y del día de la expiación. Comenzamos a darnos cuenta cómo se abrió un sistema armonioso de verdades delante de ellos. No hay infierno eterno. Los muertos descansan, no están en el cielo, ni están en el infierno tampoco. Pero ahí no se detuvieron. Dijeron, un momento, la vara de Aarón. Esa vara cuando fue puesta allí inicialmente, ¿cómo estaba? Seca, era una vara, un pedazo de madera. Al día siguiente, ¿cómo estaba la vara de Aarón? Reverdeció, echó flor y a un fruto. Número 17. ¿Qué no tenía la vara de Aarón? No sé si notaron un detalle que no tenía. Hojas. ¿Qué hicieron Adán y Eva con las hojas? Representa la justicia humana. Oh, el mensaje de la justificación por la fe. Y no tan solo eso, sino que los muertos un día, que son como ese palo seco, van a regresar a la vida. Amén. Y vienen con los frutos del Espíritu, como descansaron con su carácter, de esa misma forma van a salir ellos de las tumbas. Amén. Descubrieron que había un gomer de maná. ¿Qué mensaje ustedes piensan que sale de ahí? El mensaje de la reforma pro salud. Oh, tenemos que cuidar nuestros cuerpos porque son templos del Espíritu Santo y no nos pertenece y debemos glorificar a Dios a través de ellos. Por lo tanto, si usted tiene una mente que está embotada, usted no puede entender el mensaje. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con su pueblo cuando lo sacó de Egipto? No fue darle el santuario, ni la ley, ni el sábado. Eso tomó 50 días hasta el Sinaí. Por 50 días lo puso en una dieta. ¿Sí o no? Es más, 3 días después del Éxodo, llegan a un lugar donde habían aguas amargas. ¿Para qué se usan las cosas amargas, las bebidas amargas? Y note, puso un tronco, puso una ramita, puso una hojita, puso una raíz. ¿Cómo se llama eso? Té. ¿Para qué son los tés amargos? Para purgar, para limpiar. Ese pueblo que había estado comiendo en los McDonald's y en los Taco Bells y en los Pizza Hut allá en Egipto, no sé si me explico. Y que había comido esas pupusas revueltas y todas esas cosas. Ahora el Señor dice, no, un momento. Vamos a limpiar la mente y vamos a limpiar el cuerpo. Porque una mente embotada no puede apreciar la palabra de Dios. Babilonia, ¿qué le da a la gente? Vino. ¿Qué hace el vino? ¿Qué hace con la mente? Embota la mente. Por eso Dios ahora tiene que cambiar la dieta de vino y tiene que dar el mensaje a los 3 ángeles. Es lo único que quita la borrachera de un ser humano. Ahora el ebrio es sobrio. A través del mensaje de los 3 ángeles. Es lo que neutraliza el vino de Babilonia. Ahora Dios tiene que llevar a su pueblo al desierto. Lo hace ejercicio todos los días. No olvide, tienen que levantarse temprano.
Si se levantaban tarde, ¿qué pasaba con el maná? Tenían que ayunar ese día. Y déjenme decirles, no es agradable ayunar todos los días. Un día que otro tal vez, pero no todos los días. Aire libre, sol, ejercicio. Tenían que dormir temprano, ¿sí o no? Tenían que levantarse temprano. ¿De qué estamos hablando? Del mensaje de salud. Ahora, el maná, ¿de dónde venía? ¿De las vacas? No, de las gallinas. ¿Dónde venía el maná? Salmo 105 dice que era comida de ángeles. Es más, la palabra que usa allí es trina o harina integral. El maná era un grano completo, era alimento completo. Y cada mañana Dios lo hacía descender sobre su pueblo, 250 vagones. Pónganse a pensar la cantidad de maná que tenían que hacer los ángeles en la noche. Allá en la panadería del cielo haciendo maná toda la noche, para que a las 5 de la mañana, maná fresco y calientito para el pueblo de Dios. ¿Le gustó al pueblo ese plan? Y al pueblo moderno tampoco le gusta, déjeme decirle. Tampoco le gusta. Pero es el único plan que no tan solo trae salud. La salud es lo secundario. La razón primaria del mensaje de salud es el desarrollo del carácter. Dice que un hombre impaciente lo es porque es intemperante. Pregunto, ¿los santos al final tendrán paciencia? Apocalipsis 14, ¿qué habla? ¿De la paciencia de quiénes? De los santos. Un pueblo santo, un pueblo paciente, no olvide la paciencia, es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, hay 9 frutos del Espíritu, la paciencia es uno de ellos. Pero el Espíritu Santo no puede obrar en un cuerpo enfermo y en una mente embotada. Nos quiere limpiar primero, nuestra mente puede entender y apreciar la voz de Dios. Y decir, este es Dios hablando. Y ahora escuchar esa voz, apreciar esa voz, atesorar esa voz y vivir esa voz y predicar esa voz. Después de 50 días de limpieza, de ejercicio, de dormir temprano, de levantarse temprano, de comer temprano y buena comida, ahora Dios le dio su ley, le dio el santuario, le dio el sábado y todo lo demás que nos ha dado a nosotros también. Por lo tanto, esa porción de maná, y no olvide, era un gomer. Dios aún redujo las porciones. Porque el problema que tenemos en este país es que comemos de más. En este país hay mucha comida. En todas las esquinas están vendiendo comida. Y ahora la gente come nada más porque por gusto. Yo quiero, déjame probar. Y el Señor dice, no. Un gomer. Si te lo comes en la primera comida, no hay nada más hasta el día siguiente. O haces 2 comidas de él. O haces 3 comidas de él. Realmente Dios los puso en el desierto a 2 comidas al día. Claro, no vamos a hablar de mensajes de salud en esta noche. 2 comidas al día. Dice que tarde en la mañana y una comida temprano en la tarde. Eran 2 comidas al día que tenía el pueblo. Salmo 105, versículo 37 dice que no hubo un enfermo en medio de ellos en 40 años. Gloria al Señor. Póngase a pensar si ese plan es bueno de salud. ¿Qué pasó con su pie? No se hinchaba. Es decir, que no había retención de líquidos. Los riñones estaban trabajando bien. Los órganos de eliminación estaban trabajando, no estaban estreñidos. Pero un día quisieron comer carnes en el desierto. Dice que hasta les salía por los oídos. Estaban estreñidos ahora. Iban al baño y no salía nada. Sangre es lo que salía nada más. Estados Unidos es el país de los estreñidos. La gente va al baño una vez cada 2 días en este país. 72 horas, son casi 3 días para la gente ir al baño una vez. Y cuando van al baño, les toma 1 hora. Se llevan la computadora, el teléfono, la revista, los diarios, porque es la oficina de alguna gente allí. ¿De veras? Y después que salen, no hay quien entre a ese baño por otra hora. Quedó fumigado, ni las cucarachas entran allí. Queridos, esto no es chiste, estoy diciendo lo que es la realidad. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Pregunto yo, cuando ellos ahora vieron el sábado y la ley, vieron el mensaje de la justicia de Jesús, vieron el mensaje también de la reforma pro salud, dieron un momento. El sábado está en el mensaje del primer ángel. Y quien adore a la bestia de su imagen y acepte su marca, la ley dominical, y reciba el nombre y el número de la bestia, no tendrá derecho al reino de los cielos.
Dijeron, oh, entonces el último mensaje de advertencia al mundo es el mensaje de los 3 ángeles. Y si ese mensaje es el último, ¿qué evento sigue después de su predicación? La segunda venida de Jesús. Y por eso adoptamos el nombre de adventistas. Ese nombre nos lo dio Dios a propósito. Dios nos dio ese nombre. Y no tenemos el derecho de cambiarlos. Y nos dio el apellido adventistas del 7º día. Para que el mundo sepa que debe ser restaurada completamente la ley de Dios. En víspera y en espera de la segunda venida de Jesús. Y ahora delante de ellos se abrió un sistema completo de verdades armoniosas. ¿Cómo llamamos esas verdades hoy día? Tiene un nombre entre nosotros. ¿Verdad? Presente. ¿Verdad? Presente. Pero también allí, en el lugar santísimo, y al lado del arca, ¿qué había? ¿Qué se había puesto? Los escritos de Moisés. ¿Recuerdan ustedes? Dios le dijo, tus escritos ponlos allí al lado del arca. Para que fueran testimonios contra el pueblo, en caso de apostasía. Un momento, ¿será que el don profético será restaurado otra vez? Y lo fue. Y ese don profético hoy día es como testimonio de Jesucristo. Para preparar un pueblo, pero aquellos que no lo acepten, los condena. Y ahora comenzamos a darnos cuenta cómo el año 1844 tuvo un impacto aquí en la tierra también. Pero no tan solo surge el remanente, no tan solo surge la verdad presente, no tan solo se predica el mensaje del tercer ángel en forma completa, no tan solo las iglesias protestantes ahora son hijas de la gran ramera, sino también que reaparece el don profético. Porque tan solo el don profético es para un pueblo que tiene la ley de Dios. Amén. Usted va a la Biblia del Antiguo Testamento y nunca hubo profetas en otros países. Todos los profetas, ¿dónde surgieron? En Israel. ¿Cuál es el único pueblo que tenía la ley de Dios? Que era el pacto. Israel. No habían profetas moabitas y amonitas y filisteos y egipcios. No habían profetas. Porque ellos no entendían el plan de Dios. Pero cuando la ley de Dios se restaura, Dios restaura inmediatamente, ¿qué cosa? El don profético. ¿Hubo don profético en la iglesia cristiana primitiva? Sí. ¿Por qué? Porque una iglesia que tenía que la ley de Dios, cuando esa ley es corrompida por el sistema papal, ahora el don profético muere. Hasta que es restaurada otra vez la ley de Dios. Pero hay un detalle que podamos entender en esta noche. Cuando las iglesias protestantes se convirtieron en iglesias de Babilonia, ahora se garantizaba la caída de Estados Unidos. Porque Estados Unidos fue fundada sobre principios cristianos, ¿sí o no? Y esos principios cristianos fueron fundados en que en el protestantismo como su fe y el republicanismo como su forma de gobierno. Y cuando el sistema protestante cayó en los Estados Unidos, Satanás sabía que iba a tener los Estados Unidos, era cuestión de tiempo nada más. Y que el protestantismo iba a caer. Y que el papado iba a resurgir otra vez. Y ahí tenemos ahora las profecías para nuestros días. Así que todo este sistema salió como resultado de los eventos que tomaron lugar en el año 1844. Les pregunto para terminar en esta noche. ¿Satanás se cruzó de brazos entonces? ¿Reconoció Satanás lo que estaba tomando lugar en los cielos y en la tierra? ¿Y lo que tomaría lugar en el mundo? Sí. Alrededor de ese tiempo, ¿qué surge en el mundo? Darwin con el origen de las especies, la evolución. ¿No contradice claramente el mensaje del primer ángel? Claro que sí. ¿Qué más surge en el mundo con las hermanas Fox allá en New York? El espiritismo moderno. ¿Casualidad? ¿1848? No. ¿Qué más surge en el mundo para que podamos entender? Los mormones tienen profeta también. Falso profeta. Misioneros. Muy misioneros. Con falso profeta.
Los testigos de Jehová, que salieron de nosotros. Con Carlos Russell, fue el fundador de los testigos de Jehová. ¿Misioneros? ¿Usan la literatura? Claro que sí. ¿Qué más surgió? Surgió el pentecostalismo moderno. Ahí en la calle de Asher, en Los Ángeles, con la señora Margarita McDonald. ¿Qué más surgió? El famoso libro de Marx y de Engels, el manifiesto comunista. ¿No es la filosofía política de hoy día aún en los Estados Unidos? Pues claro que sí. ¿Qué más surgió en la medicina con el famoso doctor francés Louis Pasteur? Donde el problema son los gérmenes. El ser humano es una víctima. No hay nada que pueda hacer. Todo lo que tenemos que hacer es matar el germen. Si matamos el germen, la persona vive. Mientras Dios levantó un sistema completamente diferente, no dice, no. Ser humano más estilo de vida es salud o es enfermedad. Pasteur dice, no, ser humano más gérmenes es enfermedad. No hay otra forma. Hay que vacunar a todo el mundo. Comenzamos a darnos cuenta de lo que estamos viendo hoy día, queridos. La falsa medicina, la falsa ciencia, la falsa educación, el falso don profético, falsos libros, falsas ideas y conceptos e enseñanzas. Y el espiritismo moderno acompañado ahora de que del protestantismo apóstata y del papado en la otra mano. Los tres poderes del final de la historia humana surgieron o resurgieron otra vez en el mismo tiempo que Dios estaba levantando este pueblo. No es casualidad, queridos. Estamos en el final de la gran controversia. Y al menos que en esta noche usted y yo nos comprometamos con el Señor, no es con nadie, de que queremos formar parte de este movimiento final, hasta la muerte o hasta su regreso. Y que realmente vivamos con la expectativa de que Jesús viene y viene en nuestros días, queridos. Esta es la última generación. ¿Cómo lo sabemos? Jesús lo dice. La generación que vea la ley dominical es la última generación. Mateo 24 lo dice. Y eso va a tomar lugar muy pronto en este país. Hoy día se está preparando el camino sin ninguna duda. Lo que estamos viendo que está tomando lugar en la nación en los últimos 2 años es señal clara, al menos para este servidor, clara de que Jesús viene y viene muy pronto, queridos. Y que estamos por ver los últimos acontecimientos de la historia. Y que no podemos seguir sentándonos en bancas cada sábado, esperando que alguien nos entretenga con un sermón fabuloso y maravilloso. Es tiempo de creer lo que nuestros pioneros creyeron, lo que tomó lugar en los cielos y todavía sigue tomando lugar, y lo que debe estar tomando lugar en la tierra, como resultado de la obra de Jesús en el lugar santísimo. Amén. Es tiempo de darnos cuenta que el reloj profético marca casi la medianoche. Y que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Queridos, es tiempo de ponerlo todo sobre el altar. Amén. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Propiedades? Sí, todo. ¿Saben que todavía las casas tienen valor? Todavía. Cuando colapse el dólar, las casas no van a tener valor. Y si usted tiene propiedades y usted piensa que va a ser su jubilación, que cuando usted se va a jubilar iba a vivir de esa renta o alquiler o arriendo, como usted le conozca, y que eso va a estar seguro, y que va a ir para Cancún y para Hawái y para Cozumel. Queridos, eso no va a pasar. Quizás usted tenga 2 carros cuando necesita uno nada más. Hoy día tenemos que ponerlo todo sobre el altar. Y eso comienza con nuestras vidas. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Hoy es día que si usted tiene su fondo de ahorro, lo sepa usar en lo que usted debe usarlo. La causa de Dios, pero también proveer un lugar en el campo para su familia. Eso vamos a hablar después. Y no tan solo un lugar en el campo para su familia. El consejo no es tan solo que vayamos de la ciudad al campo, tenemos que crear puestos de avanzadas.
Porque la obra va a terminar con puestos de avanzadas. Claro, Testimonios para la Iglesia, volumen 9, es el último volumen, es de puestos de avanzada. Los demás volúmenes hablan de obras educativas, de obra médica misionera, de publicaciones, de comportaje, etcétera, etcétera. Pero cuando va al capítulo 9, que es el último de los testimonios que Jesús nos dio, habla tan solo de puestos de avanzada. No es tan solo ir al campo, sino crear un puesto de avanzada. Mi esposo y yo estábamos muy cómodos en el campo. Y el Señor nos quitó esa comodidad un día. Dice, no, ustedes tienen el plan a medias nada más. Y el lugar que ustedes tienen no es el apropiado. Porque ustedes tienen que crear lugar para otras personas. Este lugar que ustedes tienen, dice, no es el apropiado. Busquen otro lugar. Yo les voy a ayudar a buscar otro lugar. Gloria al Señor. Usted pueda capacitar al pueblo de Dios. Donde los enfermos puedan ir. Emocionales, físicos y también espirituales. Amén. No olvide, de cada 10 enfermedades, 9 donde se originan. En la mente. ¿Saben cuál es la enfermedad que hoy día la mayoría sufre? Depresión y temor por la crisis que estamos viviendo. Y este es el comienzo nada más. Y ya la gente está temblando. Y tenemos que entender que Dios quiere solución para ellos también. No es un lugar para yo esconderme. No. Es un lugar para terminar la obra. Y el Señor ahora quiere que usted haga esa inversión. Quizás usted tiene que simplificar su estilo de vida. Y decir, no, yo no puedo tener tantos vestidos. Y nadie dice amén a estas cosas. Yo entiendo. Ni tantos zapatos tampoco debo tener. Ni tengo que tener tantos trajes ni tantas corbatas tampoco. Yo quizás puedo tener lo necesario y el Señor va a suplir cuando yo necesite más. ¿Le faltó algo al pueblo durante los 40 años en el desierto? ¿Qué pasó con su ropa durante 40 años? ¿Y qué pasó con el calzado? Me imagino que era ropa americana, por eso duró tanto. ¿Qué piensan ustedes? Ora la bendición de Dios. ¿Hará Dios lo mismo con su pueblo al final de la historia? Queridos, tenemos que ir a casa y practicar esa gloria a Dios que damos a nosotros aquí. Si usted tiene un 401k, aprovéchelo. Porque pronto no lo va a tener. El país está colapsando. Cuando llegue el año 2024 y hayan nuevas elecciones, no importa quién salga, la crisis va a continuar. Pero de aquí a 3 años y medio el país va a estar en tal crisis, que usted y yo no lo vamos a reconocer. Sin 1 año y 3 meses. Hemos visto lo que hemos visto hasta el presente. ¿Qué le hace pensar a ustedes? Que en 31 meses más no vamos a ver cosas peores. Lo que está pasando hoy día, el enemigo lo ha preparado. Y usando agentes humanos, bajo el tutelaje de Roma, queridos, entendamos esto. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ese es el sistema que al final controla el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Cuando llegue ese noviembre del año 24, usted y yo no conoceremos los Estados Unidos de Norteamérica. Porque Estados Unidos ya no es protestante hoy día. Ya no lo es. No lo es. Quienes dirigen todos los puestos importantes en el país son católicos. Desde el presidente, la Corte Suprema, el Congreso de los Estados Unidos, todos en manos de los católicos. Y a quienes ellos siguen, a quienes ellos sirven al sistema papal. Y los que no son católicos son protestantes apóstatas, que se unen a este sistema y corroboran con ese sistema para minar y destruir la nación más grande que se haya fundado en la historia humana. Usted y yo nunca conocimos los Estados Unidos. Usted y yo conocimos lo que quedó de Estados Unidos. De los años 1930, Estados Unidos ha ido cambiando, y no para bien, sino para mal. Nadie aquí conoció los Estados Unidos. No importa si aún usted nació en este país y tenga 80 años, usted no conoció Estados Unidos. Usted conoció lo que queda de Estados Unidos. Y pronto usted y yo viviremos en el ojo de la tormenta. ¿Me explico? El ojo de la tormenta.
El lugar donde la última batalla por la libertad de conciencia tomará lugar. Y la libertad de conciencia será sacrificada sobre el altar de la prosperidad y de la seguridad. Y el país, ahora unido con el sistema papal, traerá los últimos eventos de la historia humana. La buena noticia es que Jesús viene pronto, queridos. Esta es la noticia que debe llenar nuestras mentes todos los días. No vea las noticias de la televisión. Todas esas noticias están controladas y manipuladas. No escuche la radio. Bueno, me digo de la secular. No lea los periódicos y los diarios. Todos están controlados por la misma gente. Lea su Biblia. Aquí está la verdad presente. Aquí encontramos a Jesús. Hacedor, sustentador, redentor, intercesor. Aquí encontramos el plan de salvación y cómo va a terminar. Aquí encontramos todo lo necesario para nuestro bienestar presente en preparación de la eternidad. Las noticias hoy día simplemente están hechas para crear en la mente de la gente condiciones para aceptar el plan del enemigo. Y constantemente nos mienten. Bueno, si usted quiere ver algo, quizás vea el pronóstico del tiempo. Y la mitad del tiempo se equivocan. ¿Sí o no? Entonces no vale la pena quizás ni ver el pronóstico del tiempo. Les invito para que al regresar esta noche a nuestras cabinas o nuestros hogares, aquellos que viven cerca, podamos comprometernos que por la gracia de Dios, cuando Jesús regrese, usted y yo estaremos allí para darle la bienvenida. Queridos, el tiempo que nos queda es extremadamente corto. Si Jesús nos revelara el momento, usted y yo no lo queríamos de tan cerca que estamos de ese evento. No olvide, los eventos finales serán rápidos. Tomarán lugar así, uno detrás de otro. Y usted y yo ahora tenemos la oportunidad de identificarnos con Jesús y su mensaje para este tiempo. Prepararnos, pero ayudar a otros en esa preparación. Porque pronto le veremos en gloria y majestad. El Señor nos bendiga en esta noche.